Es un hecho que, durante buena parte de los últimos 2 milenios, las mujeres no han tenido los mismos derechos que los hombres. ¿Esto a qué se debe? ¿Siempre fue así en todas las sociedades? ¿Qué justificaciones se han dado para excluir a la mujer y con qué intereses? ¿Qué mujeres y qué hombres han luchado a lo largo de la historia para, poco a poco, ganar los derechos que hoy tienen las mujeres? ¿Qué camino falta por recorrer? Estas son algunas de las ideas que buscaremos abordar en el programa de hoy. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por sus derechos, aunque la historia apenas se empieza a ocupar de su estudio. A menudo se dice historia de las mujeres. ¿Por qué no se dice historia de los hombres? Se habla de historia a secas, pero las mujeres siempre han estado allí, contribuyendo a la supervivencia de nuestra especie y al desarrollo de la cultura desde los inicios de la humanidad. El estatus que se le ha otorgado a las mujeres ha variado a lo largo del tiempo, y durante los últimos miles de años, por lo general, no ha sido favorable. No se han tomado en cuenta sus obras ni sus aportaciones. Al parecer, en las sociedades de cazadores-recolectores, antes de la revolución agrícola, hombres y mujeres eran más iguales entre sí. Frecuentemente los hombres cazaban, las mujeres recolectaban y los hijos eran criados en comunidad. Después de la revolución agrícola, cuando la gente empezó a vivir en forma sedentaria, las mujeres quedaron relegadas al hogar y a algunas labores agrícolas menores. Aunque este tema merece una explicación más profunda, a lo que nos queremos referir es a la estructura patriarcal que, después de millones de años de existencia de la especie, empezó a regir en aquel momento. Con la invención del conjunto de principios y normas que conocemos como derecho, esta estructura patriarcal quedó plasmada en leyes. Una revisión a las fuentes históricas nos permite darnos cuenta qué es lo que reconocieron, prohibieron y castigaron las comunidades y sociedades en el pasado. Contamos con representaciones en pinturas, esculturas, estelas, tablillas, cerámica y otros objetos y documentos. Con este tipo de testimonios históricos podemos darnos una idea de los abusos, la discriminación y la opresión a la que fueron sometidas las mujeres. Atenas y Esparta fueron 2 grandes ciudades-estado de la antigua Grecia. Atenas destacó por su filosofía, arte y política, mientras que Esparta fue conocida por su gran milicia. Alrededor del 800 antes de nuestra era, Atenas pasó de tener reyes y dictadores a un nuevo tipo de gobierno más democrático. La democracia de Atenas era para sus ciudadanos. Sin embargo, para ser ciudadanos se requería ser hombre. Las mujeres no tenían posibilidad alguna de participar en las decisiones que se tomaban en la sociedad. No tenían voz ni voto. Según el filósofo Aristóteles, las mujeres traían desorden, maldad, eran completamente inútiles y causaban más confusión que el enemigo. Como se consideraba que las mujeres eran intelectualmente inferiores, tenían que ser dominadas por los hombres, su padre, sus maridos u otros parientes varones. En cambio, las mujeres espartanas tenían casi los mismos derechos que los hombres, porque los espartanos reconocían que las niñas fuertes, sanas y físicamente activas podían dar a luz y criar muchos hijos. Al igual que en las otras ciudades-estado, a las mujeres no se les permitía hablar de política. Sin embargo, las espartanas estaban acostumbradas a compartir sus opiniones con los hombres. Además, a diferencia de las atenienses, ellas sí tenían derecho a poseer propiedades. Un dato más, aunque en Atenas los hombres eran más cultos que en Esparta, las espartanas sí tenían permitido recibir educación. En la antigua Roma, las mujeres tampoco eran iguales a los hombres ante la ley. Definidas por los hombres en sus vidas, eran valoradas principalmente como esposas, madres o hijas. Estaban siempre bajo el control de un hombre. Primero, su pater familias, el padre de la familia en la cual nacían, y posteriormente, si contraían matrimonio, in manu, pasaban a ser propiedad de su esposo. Sí, de aquí viene la expresión pedir la mano en matrimonio. Las mujeres que se habían casado sine manu permanecerían bajo el control de su pater familias. Pero hubo derechos que las romanas sí ejercieron. En la época de Augusto, el primer emperador, las mujeres con por lo menos 3 hijos obtenían el estado de sui iuris, que las hacía legalmente independientes, personas libres, no sometidas a la voluntad de otro. Para el siglo I
después de nuestra era, las mujeres tenían mucha más libertad para administrar sus propios negocios y asuntos financieros, aunque esto también dependía bastante de su riqueza y estatus social. Las viudas ricas que no estaban sujetas a la autoridad de ningún hombre eran independientes. Otras mujeres optaban por convertirse en sacerdotisas. Las mujeres de la antigua Roma jamás se volvieron ciudadanas. Los derechos políticos, votar y ser votadas, siempre les fueron negados. Frente a esta limitación, muchas mujeres buscaron obtener un poder informal, influyendo en sus esposos, hijos o hermanos que sí ocupaban importantes cargos públicos. Para proteger los matrimonios y evitar los comportamientos escandalosos, el emperador César Augusto decretó la Ley Julia del Adulterio, la cual castigaba esta conducta con el destierro. Además, pretendía preservar la castidad de las casadas y evitar perversiones sexuales. Esta ley permitía que, bajo ciertas condiciones, en caso de adulterio, el padre asesinara a su hija. De hecho, Augusto aplicó esta misma ley contra su propia hija, Julia Augusti Filia. No le dio muerte, pero sí la exhibió públicamente y la exilió. Claro que lo anterior regía para las aristócratas o mujeres de los patricios. Para las plebeyas la ley no era tan severa. Aún más, esta ley Julia del adulterio establecía que no era técnicamente posible cometer adulterio con prostitutas, concubinas, lenonas y actrices. Así que muchas mujeres, para evitar una condena por adulterio, adoptaban este estilo de vida. Era un juego de doble moral o un hueco legal hipócrita que resultaba justo lo contrario de lo que los valores familiares buscaban prohibir. ¿Cuáles fueron algunos de los derechos que se le negaron a las mujeres durante la monarquía, la república y el imperio romano? Y a mí me gustaría que pudiéramos citar en este momento un argumento que Cantón usó en el año 195 ante la petición de la derogación de la Lex Oppia, que decía: tan pronto como hayan empezado a ser iguales, serán superiores, refiriéndose a las mujeres. Esto es un claro panorama que tenemos en que las mujeres, durante la etapa a la que nos referimos, del 753 a.C. al 565 después de Cristo, no gozaron de una igualdad. Estuvieron siempre sujetas a una tutela, la cual hacia el derecho justinianeo fue desapareciendo, pero siempre se encontraron sujetas a la potestad de un hombre. ¿Con qué justificación? Dentro del derecho romano, la capacidad jurídica de las personas estaba limitada. No todos los seres humanos eran considerados personas. Esa debe ser la primera premisa a la que nos debemos de referir. Existía esclavitud. Por tanto, ese puede ser un buen punto de referencia que nos permita ver que no todos los seres humanos gozaban de los mismos derechos como en la actualidad que gozamos de un sistema universal de los derechos humanos. Las mujeres estuvieron sujetas ya sea a la patria potestad de su pater familias, cum manu, es decir, bajo la manus de sus maridos y de los pater familias de las domus de sus maridos, o bajo la tutela, que la justificación es que nos estamos refiriendo a una sociedad eminentemente patriarcal, una sociedad que no consideraba a las mujeres igual que los hombres. Hubo mujeres muy poderosas en Roma. ¿Cómo obtenían su poder? Debemos señalar claramente que ellas no tenían derecho a participar en la res pública. Ellas no tenían derechos políticos. Nunca hubo una mujer en ninguna magistratura, no hubo una mujer emperadora, no hubo ninguna mujer ostentando un cargo político como tal. Las mujeres tenían un gran ejercicio de poder dentro de la sociedad romana, pero desde el ámbito doméstico. Su influencia era hacia sus maridos, hacia sus hijos, hacia los que estaban dentro de la domus, y ejercían este poder a través de ellos, apoyándolos de distintas formas. Como se menciona en las referencias históricas, tenían capacidad de heredar las mujeres y por tanto podían tener un patrimonio que podía ascender a una gran cantidad de dinero. Por eso acompañaban a los hombres en este ejercicio del poder patriarcal.
Tras la caída del Imperio Romano y el inicio en Europa de la Edad Media, el lugar de la mujer fue comúnmente dictado por los textos bíblicos. Los escritos del apóstol Pablo, en particular, conferían a los hombres autoridad sobre las mujeres, quienes, se decía, debían permanecer calladas. En el siglo XIII, el teólogo Tomás de Aquino, nombrado doctor de la humanidad por la Iglesia Católica, afirmó, al igual que Aristóteles, que eran el orden natural que las mujeres estuvieran subordinadas a los hombres. Tomás de Aquino agrega que sin la subordinación femenina no habría orden en la familia y que el único valor de las mujeres es la generación de la especie. Por supuesto, esta era la norma escrita, porque en la realidad las mujeres eran más o menos libres según la educación más o menos cristiana que hubieran recibido, su estatus social y su estado civil. Por ley, las mujeres en esta época dependían de sus maridos. Hasta los procesos más simples debían llevarse a cabo bajo la autoridad legal de sus esposos. Sin embargo, en Inglaterra y otros reinos, la ley sí otorgó a las mujeres solteras los derechos que generalmente se negaban a las mujeres casadas, como firmar contratos o pedir dinero prestado a su nombre. En la iglesia, las mujeres podían ocupar cargos de gran responsabilidad como abadesas de conventos. Esta posición las colocaba por encima de los monjes. Las mujeres también podían ejercer cierto poder político como reinas y regentes, pero solo en nombre de sus maridos ausentes o hijos menores de edad. A lo largo de la historia medieval inglesa hay varias reinas notables, siglos antes de la famosa Isabel I. ¿Qué derechos tienen las mujeres en la Edad Media? Ciertamente ya hay una situación diferente en la condición de vida de las mujeres. Ya pueden ser artesanas, pueden tener un salario, aunque sigue siendo un salario inferior al del varón. Pueden recibir herencias, pueden testificar en juicios, ya pueden tener esa calidad de testigos. Se les reconoce cierta capacidad para administrar bienes, pero aún no llegan a ser consideradas iguales a los hombres y por lo tanto pues no ejercen, digamos, derechos básicos. ¿Por qué estos cambiaban si eran solteras o casadas? Yo agregaría aquí viudas. Las legislaciones en general tienden todavía a distinguir en algunos lugares a las mujeres a partir de estas tres categorías de estado civil: solteras, casadas y viudas. Las mujeres casadas, sobre todo en los países anglosajones, quedaban sujetas por completo a la autoridad del marido. Un resabio de eso es incluso el hecho de que actualmente todavía adquieren el apellido del marido cuando se casan. Por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XII, todas las posesiones que una mujer tenía al momento de contraer matrimonio pasaban a ser propiedad del marido. Esto no quiere decir que las mujeres solteras tuvieran mejores condiciones. Generalmente estaban sujetas a la autoridad del padre hasta cumplir la mayoría de edad, que solía ser mucho después que en los hombres. En el caso de las viudas, al fallecer el marido, recuperaban todos estos bienes previos al matrimonio, si es que el marido había dejado algo. Podían ya también firmar contratos. Vemos que también había ciertos matices dependiendo del estado civil de las mujeres. Hubo mujeres muy poderosas en la Edad Media. ¿Qué posiciones ocupaban y cuáles eran sus limitaciones? Que llegaron a sus posiciones de poder porque las circunstancias se los permitieron. Por ejemplo, está Leonor de Aquitania, que fue una feudataria poderosa de Francia. Entonces Luis XVI decide casar a su hijo, Luis XVII, con Leonor, pues para afianzar justamente su poder. El rey fallece el mismo año que ellos se casan, entonces Leonor se convierte en reina de Francia pues muy pronto. Contrario a lo que esperaban, no fue una mujer sumisa, no fue una reina dócil, participó incluso en una cruzada. Eso y su carácter hicieron que se terminara divorciando de Luis XVII y posteriormente se casó con Enrique II de Inglaterra, quien terminó acusándola y encerrándola porque decía que se había rebelado contra él. Entonces vemos que era una mujer que sí tenía las características para buscar y ejercer el poder, pero que el contexto finalmente va a ser el que o así se le desde la historia, el que le permita o el que determine que llegue a esas posiciones de poder. Otras mujeres en la Edad Media que destacan o que ocupan posiciones de poder van a ser las religiosas. ¿Por qué? Porque la iglesia y los conventos, sobre todo, les van a permitir a las mujeres tener acceso a la educación. Tenemos el caso de Hildegarda von Bingen, que fue una monja de la Baja Edad Media, que era compositora, era escritora, era filósofa, científica, naturalista, médica, y que llegó a tener mucho prestigio en su época
precisamente porque manejaba todos estos saberes. No es que a nadie hasta este punto de la historia se le hubiera ocurrido decir que los hombres y las mujeres deberían ser iguales en derechos, pero esta postura no había conseguido plasmarse en las leyes. Incluso durante la Ilustración, brillantes pensadores que escribían sobre la libertad y la igualdad ponían su límite en relación con la libertad femenina. Para Jean-Jacques Rousseau era por su propio bien que las mujeres dependieran de los hombres, pues eran seres menos racionales. En Emilio o de la Educación, Rousseau afirma que las mujeres deben estar en el hogar, pues su propósito principal en la vida es ser madres y criar y educar a los hijos. Sin embargo, aquí los críticos encuentran una contradicción. ¿Cómo puede ser que las mujeres, intelectualmente inferiores, estén a cargo de educar a las siguientes generaciones? Inadvertidamente, asignarles este papel era aceptar que no eran tan irracionales después de todo. En Inglaterra, la escritora y filósofa Mary Wollstonecraft publicó en 1792 su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este libro, Wollstonecraft explica que las mujeres no son intelectualmente inferiores, como tantos filósofos creían, sino que su aparente inferioridad se debía a que no se les permitía recibir educación y cultivarse como a los hombres. Por eso ella aboga por el derecho de las mujeres a recibir educación. Vale la pena mencionar que Mary Wollstonecraft fue la madre de la escritora Mary Shelley, autora de Frankenstein, considerada por muchos la creadora de la ciencia ficción. Debido a anécdotas escandalosas sobre su vida, Wollstonecraft tuvo muy mala fama por casi un siglo. Pero a finales del siglo XIX, autoras como Virginia Woolf y Emma Goldman recuperaron su pensamiento y sus obras fueron fundamentales para la lucha en favor de los derechos de las mujeres. Olympe de Gaugue fue el seudónimo de la escritora Marie Gousse, que luchó a finales del siglo XVIII por los derechos de la mujer. Sus escritos, que van desde obras de teatro hasta tratados filosóficos, reflejan sus batallas contra la injusticia y la desigualdad. De Gaugue dijo que la solidaridad y la cooperación debían predominar en el mundo. Deseó que las mujeres fueran tratadas como seres humanos. Adelantada a su tiempo, de Gaugue no solo abogó contra la esclavitud, sino también contra la pena de muerte. Propuso una repartición más justa de la riqueza y leyes de divorcio para proteger a las mujeres y a los niños. En 1791 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que parecería no ser más que una paráfrasis de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de unos años antes, pero en realidad fue algo absolutamente audaz, pues al hacerlo, tomó el escrito más importante de la Revolución Francesa y lo aplicó a las mujeres, colocándolas como iguales a los hombres. Mencionemos algunas partes de su declaración. Por ejemplo, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Se debe corregir la tiranía que el hombre impone a la mujer. Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la ley. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer. Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados. Durante esta época, los hombres de ideas revolucionarias fueron admirados. En cambio, Olympe de Gaugue fue difamada y sentenciada sin derecho a defenderse de sus acusadores. El 3 de noviembre de 1793 fue guillotinada en París. John Stuart Mill fue uno de los pocos hombres filósofos que sí abogaron por los derechos de las mujeres. En su ensayo La sujeción de las mujeres, denuncia la desigualdad que éstas vivían en Gran Bretaña. Su título original, The Subjection of Women, también es traducido como La esclavitud de las mujeres, lo cual nos da una idea de las condiciones que sufrían. Mill exigía firmemente el derecho al voto para las mujeres y, aunque su obra no cosechó el éxito del de Olympe de Gaugue, fue importante. A los movimientos y protestas por los derechos de las mujeres entre finales del siglo XIX y principios del XX se les conoce como primera ola del feminismo. Esta ola se enfocó en luchar por la igualdad de la mujer y el hombre frente a la ley, el derecho a la propiedad, al divorcio, a tener la custodia de sus hijos y, por supuesto, el derecho al voto. En el Reino Unido hubo dos grupos principales: la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino y la Unión Social y Política de las Mujeres, las sufragistas y las suffragettes.
Ambas luchaban por la misma causa, el derecho de las mujeres a votar, y llevaban pancartas e insignias que decían «Votos para las mujeres», pero sus estrategias eran muy diferentes. Las sufragistas fueron lideradas por Millicent Garrett Fawcett y creían en la protesta pacífica, pero sus métodos no parecían ser efectivos. Fue por ello que la activista Emmeline Pankhurst formó su propio grupo, las Suffragettes. Ellas utilizaron estrategias más combativas para que la gente escuchara. Su lema era hechos, no palabras. La lucha de las británicas comenzó a mediados del siglo XIX, pero no fue sino hasta 1928, con la Equal Suffrage Act, que pudieron votar. A muchas mujeres no les alcanzó la vida para ver sus exigencias hacerse realidad, pero sabían que la lucha no era solo por ellas mismas, sino por sus hijas, sus nietas y todas las demás que les seguirían. En Estados Unidos, la primera ola feminista tuvo a mujeres como Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Lucretia Mott y Alice Paul, cuyas décadas de esfuerzos consiguieron en 1920 la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe negar el voto a un ciudadano o ciudadana a causa de su sexo. Muchas de ellas fueron consideradas como abolicionistas, pero otras, en realidad, eran racistas, y esta es una de las principales críticas a su movimiento en la actualidad. Sin embargo, la primera ola tuvo la invaluable participación de mujeres negras como la periodista Maria Stuart, la poeta Frances Harper y la escritora Sojourner Truth, quien además nació en la esclavitud. Tras conseguir su libertad, Truth se enteró de que habían vendido ilegalmente a su hijo en Alabama. Después de meses de batallas legales lo recuperó y se convirtió en la primera negra en ir a juicio contra un hombre blanco y ganarle. Olympe de Gouges no fue la primera en defender los derechos de la mujer. Sin embargo, marcó un antes y después en esa lucha. ¿Por qué? Fue la primera en hacer este traslado de las críticas filosóficas a una esfera un poco más de movimiento social, de crítica política. Ella lo que hacía, además de señalar las incongruencias de los ilustrados, estas ideas que mantenían a las mujeres sometidas ante los hombres, se dedicaba a imprimir panfletos, a pegarlos en las plazas, a hacer demandas públicas y, bueno, al final sus propias ideas políticas le van a costar la vida. Una de sus frases era que a las mujeres se les permitía subir al cadalso, a este lugar donde eran ejecutados los traidores, los criminales, pero no se les permitía subir a la tribuna, el espacio donde políticamente se hablaba, donde políticamente se exponían las demandas. Entonces ella con su propia vida demostró que pues era cierto, las mujeres no tenían derecho a exponer su punto de vista, pero sufrían los mismos castigos que los hombres. Algunas mujeres estuvieron aún más adelantadas a su tiempo y exigieron derechos que, hasta el día de hoy, no están plenamente garantizados. La enfermera Margaret Sanger es reconocida como la fundadora del movimiento de control de la natalidad en los Estados Unidos. Ella identificó las relaciones entre la pobreza, la fertilidad sin control, las altas tasas de mortalidad materna e infantil y la muerte por abortos ilegales fallidos. Esto la hizo feminista y la llevó a luchar por el derecho de las mujeres a evitar embarazos no deseados. A lo largo de su vida se dedicó a eliminar las barreras para dar información a mujeres sobre el control natal. Los argumentos y el trabajo de Sanger llevaron a los tribunales federales a otorgar a los médicos el derecho a informar sobre métodos anticonceptivos y posteriormente a recetarlos. La segunda ola feminista, también conocida como Movimiento de Liberación de las Mujeres, exigió recibir el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo realizado, mismos derechos ante la ley. El voto conseguido por las sufragistas fue apenas el comienzo, y la libertad de planificar su familia o de no tener hijos, retomando lo impulsado por Margaret Sanger. En 1973, con el caso Roe vs. Wade, la Suprema Corte despenalizó el aborto en Estados Unidos. Las feministas de ese y otros países continuaron luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el derecho a una sanidad reproductiva de calidad y a la educación para poder tomar decisiones reproductivas libres de coerción, discriminación y violencia, el derecho a los anticonceptivos y la protección contra prácticas como la mutilación genital
genital femenina y masculina. Todo esto desde una perspectiva de derechos humanos. En 1975 se realizó en la Ciudad de México la primera conferencia mundial sobre la mujer, convocada por las Naciones Unidas. Se centró únicamente en los problemas de las mujeres y se les consideró como figuras esenciales en la construcción de políticas públicas, más que como simples receptoras de estas. En 1986, la escritora feminista Diana Russell utilizó públicamente el término femicidio en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer, realizado en Bruselas, para referirse a el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. En México, este crimen fue tipificado como feminicidio por la investigadora Marcela Lagarde. A partir de los años 90 se comenzó a reconocer la violación y explotación sexual y la trata de mujeres como crímenes de lesa humanidad, también como crímenes de guerra e incluso como una forma de genocidio cuando se comete con la intención de destruir en parte o por completo a un determinado grupo. Aunque no fue la primera vez que se cometieron crímenes de tal naturaleza, este cambio en la ley fue producto de las atrocidades cometidas durante el genocidio de Ruanda en 1998, donde aproximadamente 500,000 de mujeres y niñas fueron violadas. Como dijo la jueza Navanethan Pillay después del veredicto, desde tiempos inmemoriales, la violación se ha considerado un botín de guerra. Ahora lo consideramos un crimen de guerra. Queremos enviar una clara señal de que la violación ya no es un trofeo de guerra. El 31 de octubre del 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1325, que exige a todos los Estados miembros respetar sin fisuras el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable a los derechos y la protección de mujeres y niñas durante y después de un conflicto armado. Durante las últimas décadas, las feministas han buscado crear conciencia sobre el hecho de que no existe un solo modelo de mujer. Las mujeres constituyen aproximadamente el 50% de la población mundial y en ellas se entrelazan condiciones como raza, clase, orientación sexual y nacionalidad, entre muchas otras. Tomar en cuenta esta diversidad es indispensable para conseguir la liberación de las mujeres. Así llegamos al final de este programa. Pero antes de despedirnos, queremos abordar un caso muy triste y delicado para todos nosotros, con la intención de reflexionar y detener las conductas machistas. Se trata de los feminicidios en serie ocurridos en Ciudad Juárez a partir de 1993, también conocidos con el nombre de Las Muertas de Juárez. ¿Cuáles son las razones de fondo que explican los feminicidios? ¿Es un problema de machismo? Por supuesto es un problema de machismo y en México no solo un problema de machismo, problema de impunidad. El problema de la administración de justicia, donde vemos que no importa si una mujer es violentada, masacrada, violada, desmembrada o todas las formas de tortura y violencia extrema que se pueden ejercer contra las mujeres, no existe un real y verdadero castigo para el feminicida. Es un problema de machismo, un problema de educación que se da en el ámbito familiar, en el ámbito social, donde el hombre tiene un carácter preponderante y una autoridad que excede. ¿Los medios de comunicación masiva influyen en la adopción de conductas machistas? ¿De qué forma? No solo en las conductas machistas, sino en toda una serie de imaginarios sociales. Primero, pues al reproducir toda una serie de discursos, desde la misma manera en que se abordan los temas, que no se señalan los culpables, que no hay un seguimiento adecuado por parte de los medios de comunicación y sobre todo con una perspectiva de género, pues ahí se contribuye mucho a reproducir conductas y discursos machistas. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en la juventud mexicana que mira este programa respecto a la exclusión femenina, la lucha feminista y el respeto a los derechos de las mujeres? Que quede claro que es una lucha que lleva muchísimos siglos, que ha habido avances, sí, que ha habido mejorías, sí, pero que aún falta mucho por hacer, que conozcan sobre el tema, que investiguen, que hay muchísimos lugares de acceso público, gratuito en la red, PDFs, páginas, foros, para conocer sobre esta lucha y para desde la propia posición personal, pues, contribuir a erradicarlo.